en contexto en lo que hacemos, establecemos comunicación con Jimena Céspedes. Fíjese, esta semana Francisco Rivas publica un durísimo artículo en el periódico El Universal a propósito del tema que quiero conversar en unos minutos más con Jimena. El texto se titula Al gobierno no le importa la violencia contra las mujeres. El autor es Francisco Rivas y ofrece una serie de datos por demás relevantes y por demás espeluznantes. Dice Francisco Rivas, desde el inicio del actual sexenio se han registrado en el país 4.551 feminicidios, 13.004 homicidios dolosos de mujeres y la desaparición de 10.983 mujeres. En lo que va del año, el promedio diario de víctimas de feminicidio es de 2, de 7 mujeres víctimas de homicidio doloso y 6 de mujeres víctimas de desaparición. Estos son números que retratan la tragedia que se vive en el país en torno a la violencia de género, que exhibe el fracaso de las diferentes autoridades para cristalizar lo plasmado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que son el resultado de desmantelar el aparato institucional de protección a la mujer. Si la violencia de género ha crecido, dice Francisco Rivas en El Universal esta semana, es en gran parte porque el presidente de la República y la mayoría morenista en el H Congreso de la Unión decidieron eliminar los fideicomisos que apoyaban a las mujeres víctimas de violencia, recortar los fondos a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que conocemos como la CONAVIM, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, a la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, a las Fiscalías Especializadas de Atención a Delitos de Género de todo el país, a las policías estatales por dejar en cero durante 3 años consecutivos las aportaciones federales para el fortalecimiento de las policías municipales, por impulsar la absoluta militarización de la seguridad, por debilitar la calidad educativa del país, destruir el sector salud, recortar el impulso a las artes y el deporte, entre otros recortes a los programas que sí son de seguridad y beneficio social. Sin embargo, por más desalentadora que sea la estadística, no expresa el verdadero significado de perder a una hija, a una hermana, a una nieta, a una sobrina, a una prima, a una confidente, a una amiga, una futura médica por manos de un exnovio. Con mi pesar, esta semana lo viví de cerca, dice Francisco Rivas, la hija de una querida amiga, a quien, para fines de anonimato, llamaré A, fue víctima de feminicidio. Si asistir a un funeral es una experiencia desgarradora, tener cerca a una amiga querida que intenta conservarse entera, ver a centenares de jóvenes llorar a una amiga y observar en la mirada de muchos de ellas el temor de que tal vez les pueda llegar a suceder, en un país donde la vida no vale nada, donde la negligencia e incompetencia institucional es criminal, es mucho peor. Espero que este sea uno de los pocos casos en que el delito no quede impune, dice Francisco Rivas en el periódico El Universal. Yo agradezco muchísimo precisamente a la mamá de Ana María, a Jimena Céspedes, que me tome una llamada de teléfono para conversar con el auditorio, para platicar con ustedes en contexto. Jimena, buenos días. Hola Jesús, buenos días. Te abrazo fuerte desde Sonora, Jimena. ¿Cómo estás? Yo lo sé, mil gracias. Ahí voy. Yo cada vez que me preguntan eso, les digo que eso es como una montaña rusa. Sí. Hay momentos buenos, momentos malos, hay momentos como más difíciles y hay momentos donde como que sales y ves ahí al fondo una luz. Ahí vamos. Eso es, me imagino que es parte del proceso. Un poco para ubicar y poner en contexto a nuestra audiencia, el programa justamente se llama En Contexto. Yo me despertaba el pasado domingo temprano, me pongo a leer un poco la prensa, entro a Twitter y veo tu video y pues no puedo más que consternarme. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Ubícanos un poquito en contexto, qué fue lo que pasó y luego vamos viendo lo que ha venido ocurriendo esta semana. Tu esposo y tú estaban fuera del país en un viaje que habían pospuesto hasta donde sé,
y Ana María estaba en casa. A ver, platícanos un poco qué fue lo que sucedió. Claro, nosotros nos fuimos para Italia de viaje de aniversario. Ajá. Ya habíamos propuesto ese plan como desde el 2020 por COVID. Nos vamos esa semana. Ana María acaba de entrar a la universidad a estudiar medicina, lleva 2 meses. Entonces, pues ella se quedó, como siempre se había quedado cualquier adolescente en la casa sola, pues con el servicio y con todo lo demás que uno siempre les deja. Nosotros nos fuimos, mi otra hija llegó allá porque ella vive en Europa, entonces llegó a acompañarnos unos días, nos iba a quedar toda la semana, se quedaba 3 días con nosotros. Yo me despedí de ella ese día martes en la tarde, le dije que ya me iba a dormir, que la llamaba cuando me despertara. Ella me dijo que sí, que ya había llegado a la casa, que se iba a poner a estudiar, y después de eso, a las 2 de la mañana, creemos que fue ella la que nos despertó porque entró una llamada que nunca supimos de quién fue. Esa llamada nos despierta, mi esposo ve y dice: es número desconocido, no contestamos. Y entonces yo digo, pues aprovecho para escribirle a ver cómo va. Entonces le escribo, no me contesta, la llamo, no me contesta. Entonces ya comencé como a preocuparme. En ese momento entra un mensaje diciéndome: espérame tantito, y dije, qué raro, ese mensaje no sería de ella. Le pido así, tal cual, le digo, por favor, Ana María, márcame. Y en ese momento entraron unos mensajes como de despedida, de que no quería estar sola, que la despidiera de su papá. Eso fue el día 12. Dime. Eso fue el día 12. Las 2 de la mañana, para ir a las 6 de la tarde en México, 6:30. 2 de la mañana tuyas en Europa, 6 acá. 6 de la mañana acá. Y entonces llamo yo al vecino en ese momento, le pido que vaya a la casa. Al mismo tiempo llamo a la mamá de una mejor amiga que también vive en el mismo fraccionamiento, le pido que se vaya para la casa. Mi marido llama a mi cuñado, que también vive muy cerca, pero el que llama a los 3 minutos exactos, porque ahora tenemos incluso medido, mi vecino me dice que pues ya que se le encontró literalmente allá, ya sin vida. Entonces ahí mismo, yo todavía no lo creía, pero ahí después llamó a mi cuñado como 20 minutos después. La mamá de la mejor amiga nunca fue capaz de llamarme, me llamó ya muy tarde en la noche diciéndome que no había sido capaz. Entiendo que entra ya el Ministerio Público, hacen todo. Entraron obviamente por un aviso de suicidio, porque pues yo mandé ese print screen a la mamá de la mejor amiga y se lo mandamos a mi cuñado. Entonces pues entran por ahí, pero desde el primer momento el Ministerio Público dijo que eso no tenía cara de suicidio en ninguna parte. Llaman a la Fiscalía de Feminicidios, la Fiscalía entra desde el primer momento y se han hecho cargo muy bien del caso, y ya nosotros en ese trance de pues, no está bien, yo mismo llamo a una amiga que tiene una agencia de viajes, nos consigue vuelo para 3 horas después, nos fuimos del vuelo más largo de mi vida. Pero y así fue, llegamos a México al día siguiente, que fue el miércoles 13 a las 5 de la tarde, directo a la fiscalía. Jimena, el presunto feminicida es el que era novio de Ana María, de tu hija. Sí, pues fue compañero de mi hija desde primero de secundaria. ¿Tú lo conocías bien? ¿Conocías bien a su familia? ¿Conoces bien a sus padres? Mira, nosotros, pues pasa como cualquier noviazgo de adolescente. Primero conoces bien al muchacho. Sí. A sus padres al comienzo no aunque los teníamos cerca porque es un grupo muy unido, el del colegio, entonces cuando había eventos, pues los veíamos. Pero digamos que el primer año de noviazgo eran solamente novios, que nos ponemos de acuerdo con la mamá de, oye, va a ir Ana María a tu casa, vas a estar, oye, me voy a llevar a tu hijo porque tenemos una comida, entonces me lo llevo. Entonces era más que toda esa comunicación. Ya el segundo año de novios, bueno, el medio año que estuvieron, que ya fue como los 6 meses que antes de terminar prepa, que entonces ya había muchos eventos, ya los comenzamos a conocer un poco más, incluso fueron alguna vez al cumpleaños de mi hija a comer a la casa, nos fuimos otro día a casa de ellos, o sea, entonces ya hubo una relación un poco más cercana, ya digamos que antes de que salieran de prepa, pero más que todo por los eventos, pero pues al final eran padres del colegio, los conocíamos bien, y año y medio de novios, pues el niño estaba mucho tiempo en mi casa, bueno, María en casa de ellos, pues fue una relación de cercanía, además, porque pues lo que quieres es tenerlos cerca, claro, pues porque son adolescentes. Jimena, y antes en todo ese periodo, ¿nunca advirtieron alguna conducta que les llamara la atención? Digamos que era una relación normal, propia de un par de adolescentes. Completamente. Yo no tengo queja con este niñito en ninguna parte, ninguno vimos que tuviera algún problema. Era un niño competitivo, pero de una manera igual. Entonces,
peleaban casi que por el primer lugar, los dos deportistas, los dos inteligentes, o sea que eso que eran hasta envidiados por los mismos, pues por Sí, todo el mundo, porque de verdad era una pareja muy, muy agradable, se veían los dos bonitos, o sea, eso que tú dices, van muy bien los dos, obviamente era un par de adolescentes, como cualquier otro de esa edad. yo recuerdo la última vez que coincidimos aquí en Hermosillo, hace un par de meses, tú me decías precisamente que estabas muy contenta y que Ana María estaba muy contenta porque ya iba a empezar su carrera de medicina. ¿Cómo era Ana María? Platícanos un poquito de Ana María. Mira, era de esas niñas que entraba a cualquier parte, sonreía y llenaba de vida el lugar al que entraba. O sea, realmente sí era una persona brillante y además era brillante tanto por dentro como por fuera. O sea, sí era una niña inteligente, era una niña locuaz, siempre tenía la última palabra, pero además era cínica cuando hablaba. Entonces, esas cosas las agradecías mucho. Era muy, muy buena amiga de los que oía a la gente, le daba un consejo, era muy cercana a la gente, o sea, y la gente la quería muchísimo. Ahorita, en estos días de velorio, entierro, misas y demás, ha desfilado tal cantidad de gente que estamos impresionados de cómo reunía ella a la gente alrededor. Eh, Jimena, no deja evidentemente de llamar la atención que hayas sido tú, estoy conversando con Jimena Céspedes, que hayas sido tú quien hayas decidido visibilizar, digamos de alguna manera, socializar un poco más el caso, con gran entereza, con esa fortaleza que te caracteriza, te paras frente a una cámara y nos explicas a los mexicanos lo que pasó con tu hija. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué algo tan que puede parecer tan íntimo, tan privado, tan de uno, ponerlo y hacerlo público, digamos? Mira, en el velorio, cuando tú todavía, o sea, yo hay veces donde me paro y digo, esto es una pesadilla, yo creo que yo la voy a ver entrar en uno de esos momentos en el velorio. Creo que fue el director de la carrera, se acercó y me dijo, en estos momentos no tengo nada que decirte, excepto que lo que tienes que buscar no es el por qué, sino el para qué. Ajá. Y me llenó el alma con esa frase. Y después ayer me la repitieron en una de las misas. Y entonces creo que en ese momento fue como si fuera una luz de Ana María misma que me dijera, tienes que buscar eso para mí. Y entonces cuando ya agarraron a este muchacho, que pues era lo que teníamos nosotros que hacer, cuando lo agarraron yo le pedí permiso tanto a la fiscalía como al abogado para saber si yo podía salir. Le dije, quien tiene que salir no son los medios, porque al final esto se iba a filtrar en algún momento. Pues porque pues es un caso de todas formas que pues impacta muchísimo, alguien iba a contarlo. Entonces yo les dije a todos, la que tiene que salir soy yo. Y entonces, por eso decidí, tú sabes que manejo crisis, entonces hice mi propia campaña de crisis, manejé, salí en el video, hice lo que tenía que hacer. Y al final lo que dije es, esto tiene que servir para algo, y por eso tomamos la decisión mi esposo y yo de hacer esa campaña. Todavía no sabemos muy bien cómo encauzarla. Creemos que lo que queremos es encauzarla hacia los jóvenes para que haya un tema más de prevención que un tema de victimización. Eso tal vez es lo que queremos. Y entonces en ese momento fue que lo decidimos y así armamos el tema. O sea, y la que sale soy yo, no sale mi esposo, no sale mi hija. Pero creo que esto lo que nos permite es, uno, encauzar el dolor, y dos, hacer que la muerte de Ana María sirva para algo más allá de simplemente una muerte absurda, porque eso fue. ¿Cuál es el estatus jurídico del presunto feminicida? Mira, menos mal lo detuvieron a los 4 días. En la fiscalía, yo ahí sí tengo que decir el Ministerio Público, la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Víctimas de Género, la Fiscalía de Feminicidios, todos ellos han trabajado en conjunto, trabajaron con la Alcaldía de Atizapán, han trabajado entiendo que hasta con la Secretaría de Seguridad Pública. Ese trabajo que hicieron llevó a la captura de este muchacho en 4 días, porque además había un riesgo, porque él se iba a ir a estudiar al extranjero. Entonces, digamos que esa preocupación la teníamos todos y lograron capturarlo muy rápido. El mismo lunes hubo audiencia, le designaron, ¿cómo se llama? Prisión Preventiva. oficiosa. Preventiva. Sí,
y al día siguiente ya lo vincularon a proceso. Okay. Y de ahí dieron 3 meses para aportar pruebas. Ok, están en eso ahorita, pues en esos 3 meses. Exactamente. Hoy, sí, hoy en tu cuenta de Twitter publicas una carta, también me llamó mucho la atención, dirigida a los amiguitos, a los amigos de Ana María. Mira, lo que pasa es que he visto tanto dolor todos estos días. Yo me acuerdo que justo el día del velorio me dijo un amigo que también había perdido a su hijo en otras circunstancias, pero también joven, de 20 y pico de años. Me dijo, lo que más difícil te va a costar es que te va a tocar a ti consolar a los demás. Y efectivamente ha sido parte del proceso, porque todos llegan con unas caras, nadie sabe qué decirte, pero todos ellos viven un duelo. Sus compañeros viven un duelo enorme. Y un duelo enorme porque no solamente perdieron una amiga, sino perdieron un amigo, porque pues, al final eran compañeros de ellos. Y obviamente por ejemplo, los de la universidad, aunque la conocieron solo 2 meses, Ana María fue un caso muy sonado porque entró con 15 días de diferencia de todos los demás, porque le costó mucho trabajo que la aceptaran, pero hizo hasta lo imposible para que efectivamente pudiera entrar, y entonces eso se lo reconocían. Entonces, estos niños no tendrían que estar sufriendo un duelo así, ese no tendría que ser la vida normal de un adolescente. Un adolescente tendría que estar preocupado en a dónde sale el viernes, o sea, ese tendría que ser su preocupación. Y entonces yo pensando en ellos y en lo que te digo que queremos hacer nosotros de poder ayudarle a estos jóvenes a que nunca pase un caso como el de Ana María, nos sentamos a ver qué tendríamos que decirles o qué le hubiéramos dicho a nuestras hijas, y eso es precisamente lo que escribimos en esa carta. Conmovedora la carta, la leí en la mañana temprano y la verdad conmovedora. A ver, Jimena Céspedes, en el fondo, comentaba yo hace un momento en lo que hacíamos enlace contigo, los datos de feminicidio de este país son crudos, son duros, son rudos. Hay un texto publicado esta semana por Francisco Rivas, a quien tú conoces, que señala que desde el inicio del actual sexenio se han registrado en México 4.551 feminicidios, 13.004 homicidios dolosos de mujeres y la desaparición de 10.983 mujeres. Entiendo que en buena medida este control de crisis, como tú dices que estás haciendo desde tu dolor personal, tiene que ver también mucho con la idea de recordarnos a las y a los mexicanos el país feminicida en el que vivimos. Sí, primero le estamos poniendo cara a un feminicidio, o sea, con la cara de Ana María estamos poniendo, pero también que todo el mundo pregunta, o sea, le pusimos justicia para Ana María por una razón, y esta lo tengo desde muy en el fondo del corazón. Yo creo que parte del problema que tenemos es que como no pasa nada al final, bien sea por un tema de justicia, por un tema de proceso, por un tema de investigación, o sea, no conozco todas las causas en cada uno de estos feminicidios, pero en general la percepción, sea lo que sea, es un tema de percepción. La percepción es que no hay una justicia real en estos casos, y cuando hay una justicia real, pues cualquiera puede matar, o sea, cualquiera puede robar, cualquiera puede hacer eso, pues porque pues lo hemos platicado tú y yo, cuando tienes una política de abrazos y no balazos, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera porque pues me van a abrazar. Así es. Entonces, sí creemos que el caso de Ana María tendría que ser emblemático en el tema de justicia, o sea, que realmente haya una sentencia condenatoria al máximo nivel que le demuestre a cualquier feminicida que tiene que pensarlo antes, porque efectivamente va a terminar en la cárcel y va a terminar en otros lugares en donde ni siquiera lo pensó. O sea, lo que sí quiero es que la gente, incluso el asesino, tome conciencia antes de cometer un delito así. Y si pudiéramos hacer eso como sociedad, de pronto haríamos un pequeño cambio. Esto no va a cambiar todo el tiempo, pero creo que sí tenemos que empezar por ahí. Coincido plenamente contigo. Fíjate que a raíz de esto que han venido haciendo, que tú has venido haciendo, yo he notado que se ha sacudido, al menos en el ámbito donde me muevo, te puedo hablar, trabajo con universitarios, como bien sabes, se ha sacudido la idea, hay preocupación, hay inquietud en las chavas, en los chavos que están en las universidades sobre el caso de Ana María. Tú misma, pues como me dices, te has encargado de visibilizarlo a través de las redes, y es un espacio, es una arena donde los jóvenes, los universitarios se mueven mucho. Finalmente te pregunto, Jimena, para ir cerrando, ¿qué sigue?
Mira, son digamos que tres cosas al mismo tiempo. Una, tenemos que estamos buscando el cómo, o sea, ya va a comenzar a aterrizar esta campaña en algo que sea tangible y que podamos nosotros participar. La segunda, vamos a seguir el proceso muy de cerca y te pido a ti y le pido a todos los medios que no lo suelten, o sea, Claro. porque tendríamos que estar haciendo conciencia. Y la tercera, estamos en los homenajes y demás, Ana María, y me imagino que tenemos que comenzar a vivir el duelo, que todavía no hemos tenido mucho tiempo de hacerlo y que será parte de ese proceso que tenemos que continuar. Mi intención era, te lo decía hace un par de meses que nos vimos aquí en Hermosillo, que pudiéramos hablar pronto de lo que haces y lo haces tan bien y tan profesional, que es medir las conversaciones digitales de los actores públicos. Hijo, lamentablemente la llamada pues no fue para eso. Te quiero mandar otra vez un abrazo, Jimena, con mucho admiración, con mucho respeto, con mucho cariño para ti, para tu esposo, para tu otra hija, y créeme que acá tendrán un espacio siempre para seguir exigiendo justicia para Ana María. Muchas gracias por tomarme la llamada en medio de un ambiente de tanta tribulación para ustedes como familia, Jimena. Muchas gracias a ti y pues seguimos hablando. Seguimos hablando. Un abrazo.